Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 95. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Buena semana para todos, muchachos. Bien, en el día de hoy, en este capítulo, nos estaremos ocupando de algo que venimos hablando desde los inicios de Truco Gallo. Y siempre repetimos, casi como un mantra, que la propia anomalía que tiene la Argentina, que restricciones cambiarias pueden tener muchos países del mundo, ahogo en la cuenta externa también. Acá hay una cuestión que es central, que tiene que ver con dos comportamientos, que tiene que ver con el comportamiento de la élite, fugando dinero al exterior o girando dinero al exterior, y después un comportamiento que ya es masivo, como mínimo, que es el comportamiento de una economía bimonetaria. Esto a propósito de las nuevas regulaciones cambiarias anunciadas esta semana y de alguna manera anticipadas en múltiples lugares, entre los cuales también está el propio Truco Gallo. En capítulos anteriores anticipamos que alguna decisión había que tomar con respecto a la regulación cambiaria, lo que se presenta mediáticamente como cepo, ahora bajo la forma de super cepo. Estos fondos especulativos, de esos 45 o 50 millones, demandaban 30 millones de dólares diarios. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. En el primer día con nuevas restricciones al dólar, el blue cerró a 145 pesos. Las acciones de empresas argentinas en Wall Street y los bonos cayeron hasta 9% y el riesgo país rebotó 5,5%. Con todo este tipo de cosas, con las cosas que hemos escuchado de las autoridades políticas estos días, tu pregunta de cómo restablecer la confianza es incontestable. No es que yo no tenga solución. Cuando tenés escasez de dólares, tenés que ver cómo los administrás. Todo el mundo sabe que el argentino tiene como tendencia, cuando junta un manguito, que es lo que decía recién, ir al dólar como refugio de valor. Ahora, el problema es qué hace el Estado cuando esos dólares no están. Los depósitos en dólares están tranquilos, no hay ninguna disposición sobre eso. No, por suerte hace algunos meses que dejaron de caer, incluso han tenido algún incremento. Creo que la gente se ha convencido de que están seguros y que no hay ninguna razón para retirarlo de los bancos. Alfredo Zayat, estamos todos muy interesados en escucharte. Tiene varias aristas, Dani, Pablo, todos nuestros amigos y amigas de Truco Gallo, lo vinculado con el dólar y estas medidas. Punto 1. La verdad que la derecha tiene una habilidad extraordinaria, porque todas las restricciones estas fueron puestas por la derecha, o sea, por el gobierno de Macri. Lo que se anunció es un ajuste en esas mismas medidas. Y si la ves en detalle, tampoco es que se elimina el dólar ahorro, que era lo que incluso sectores empresarios estaban pidiendo. Acá el punto central de estas nuevas regulaciones está vinculado con el pago de deuda del sector privado, que estaba, la verdad, vaciando las pocas reservas líquidas que estaban teniendo. Y uno puede decir, bueno, ¿pero qué es lo que estaban haciendo las empresas? Y entonces muchas de ellas estaban buscando precancelar su endeudamiento externo, especulando con una fuerte devaluación. Es lógico, ¿no? Pensémoslo, tenés deuda en dólares en el exterior, vos acá tenés ingresos en pesos que tenés que cambiarlos para dólares para pagar al exterior. Entonces, si vos pensás que acá va a haber una fuerte devaluación, decís, bueno, precancelo todo lo que puedo en el exterior. De acuerdo a diferentes estudios que se hicieron respecto a cuántas reservas el sector privado, y cuando digo sector privado son las grandes corporaciones, restaron de dólares al Banco Central para cancelar o precancelar deuda, habla entre 5.000 a 6.000 millones de dólares en lo que va del año.
Entonces el Banco Central dice, bueno, paren muchachos, yo de las deudas que tienen hasta marzo del año próximo, el 40% yo les voy a dar dólares, de acuerdo a un plan que tienen que presentar sobre cómo son los vencimientos. Entonces ahí vamos a cupificar, o sea, dando cupos para cubrir ese 40%. El 60% restante refinancien o póngala de su bolsillo. Alguien puede pensar que esas corporaciones no tienen liquidez financiera o los dueños no tienen liquidez financiera. Obviamente que no la quieren poner. Esto está más que claro. Bueno, frente a ese escenario es que se pone uno de las vale aclarar una cuestión, sí, si se me permite, obvia, pero de tan obvia, a veces las cosas obvias están tan sobre la mesa que no se ven, es que esa deuda estaba pagada a $1 oficial, ¿o no? Sí, claro, exactamente. Se pagaba una deuda a 75 pesos cada dólar, digamos, ¿no? Dólar mayorista, claro que sí. Ahí es donde aparece esa primera tensión. Y una primera tensión con una cuestión estructural que no es que nació ahora con el gobierno de Alberto Fernández, sino que es la escasez relativa de divisas. O sea, no hay dólares para todos. Y más aún cuando hay tensión financiera y hay una impresionante, a mi entender, impresionante campaña de desestabilización y de acoso al gobierno de Alberto Fernández. Por consiguiente, se convierte también en un factor político. Digamos, es impactante escuchar a economistas que han sido los líderes de los fracasos en gestión macroeconómica y líderes en fracasos en pronósticos fallidos, por ejemplo, Miguel Ángel Broda a la cabeza, hablando de que este gobierno así no puede funcionar, que si así no termina su mandato. Digamos, obviamente todas definiciones que son de desestabilización económica que te lleva a la desestabilización política. Frente a ese escenario, lo que más tiene que evitar, y yo creo que por este lado van las medidas, y nosotros, como bien dijiste, Dani, lo estuvimos diciendo en diferentes episodios anteriores cuando hablábamos del dólar, una fuerte devaluación. Lo que están buscando los grandes exportadores, sectores financieros y obviamente también el sector político de la oposición. Sector político de la oposición, que tenés grandes corporaciones, como también tenés sectores de Juntos por el Cambio. ¿Pero por qué? Porque una fuerte devaluación te lleva a un shock inflacionario, una crisis social aún más dramática de lo que se está viviendo en pandemia y por consiguiente un debilitamiento político y fragilidad política teniendo en cuenta las elecciones del año próximo. Entonces me parece que hay esa combinación que no hay que perder de vista cuando se analiza el mercado cambiario. En términos específicos, es que hoy los principales demandantes de esos dólares escasos son los importadores, vinculados con la actividad económica, el dólar ahorro y este dólar que piden las corporaciones para pagar sus deudas en el exterior. Frente a ese escenario hay una decisión estratégica. ¿A quién privilegiamos para entregar esos dólares? Bueno, no es que se le cerró totalmente el grifo el tema del dólar ahorro, ni que se cerró totalmente el grifo a pago de deuda privada externa con reserva, sino que se cerró un poquitito y dejando abierta el grifo para financiar las importaciones. ¿Pero por qué? Porque con el financiamiento de las importaciones, previendo una recuperación de la economía, y como esta economía en la Argentina, cuando se recupera, demanda más importaciones, vos necesitas financiar esas importaciones. Si no tenés dólares para financiar esas importaciones, ¿qué pasa? Se aborta ese proceso de recuperación, teniendo en cuenta que venís de 2 años de macrismo, más el impacto fulminante de la pandemia. Si no tenés recuperación en el próximo año, precisamente porque no tenés dólares disponibles, ahí es donde también se afecta tu base electoral, tu legitimidad política y una situación social y política muy complicada. Entonces, yo interpreto estas medidas por ese camino. Y me parece que hay una tensión, una disputa, para no decir que una guerra muy, muy fuerte, y el campo de batalla es el valor del dólar. Pablo, desde el punto de vista político, ¿cómo lo lees? No, como bien lo planteabas al principio vos y lo planteaba también Alfredo, siempre el dólar es como un tester de las situaciones políticas, pero también parece funcionar permanentemente como un indicador del balance o la situación política de un gobierno.
Evidentemente, el gobierno sabía que así como era necesario iba a generar resistencias en algunos sectores y hasta el tramo final se estuvo de alguna manera buscando la forma que sea menos tóxica en lo que tiene que ver en términos generales con la economía y naturalmente que tenga menor nivel de impacto en lo que tiene que ver con el clima social. Esto coincidió, y a mí no me parece un tema menor, coincidió con el anuncio que había hecho un momento antes el ministro de Economía Martín Guzmán respecto al presupuesto 2021 y también a las proyecciones del presupuesto 2021, cómo va a terminar la inflación este año, cómo va a ser la inflación del otro año, el rebote de la economía, de la actividad industrial y de la inflación también. Me parece que debería leerse todo en el mismo territorio, porque si bien Guzmán presenta un presupuesto con expectativa, pero no con un cálculo desmesurado de que va a haber un enormísimo rebote, no da la impresión que sean, por ahí Alfredo me puede corregir con esto, no da la impresión que Guzmán esté fantaseando respecto a los números del 2001, pero también está presentando algunos indicadores de ordenamiento macroeconómico, entonces también es difícil imaginar que una cosa sea posible sin aplicar en otros lineamientos de la economía general medidas como un indicador hipersensible como es el dólar. Yo creo que eso se terminó resolviendo en este tramo y me atrevo a que sea necesario hacer una lectura también en los dos planos. Como decía Alfredo también, respecto a las importaciones vinculadas a la producción para la reactivación de la economía, también sobre la mesa aparecía la posición de Culfas diciendo tenemos que apostar, estamos definiendo, dice el gobierno, una serie de medidas para generar un repunte de la economía, una reactivación, y naturalmente en este proceso debemos tener dólares y hay que priorizar en todo caso a dónde van a ir destinándose los dólares. Yo siempre me quedo con esta pregunta y a veces parece una obviedad, es una pregunta que quizá uno no tendría que hacerse, pero siempre en estos casos es por qué se llega a decisiones que a grandes rasgos uno podría considerar que son antipáticas, y uno siempre tiene que pensar que a un gobierno nunca le gusta tomar medidas de carácter antipático, debe haber alguna necesidad específica de fondo, y eso era un poco lo que marcaba Alfredo, y me da la impresión que siempre hubiese más una intención restrictiva por el mero hecho de ser restrictivo a una necesidad de fondo. Bien, primera cuestión, para mí es un elemento, yo insisto, para mí es un elemento central, porque, bueno, Brasil está también teniendo una importante fuga de capitales, sin embargo, para encontrar ese insumo en términos hasta periodísticos en los medios de comunicación brasileños, te tenés que ir a las columnas de opinión especializadas. O sea, el impacto. En Brasil se está debatiendo por ahora el impacto por caso de los precios del feijón y del arroz, que son alimentos básicos, y la carne de vacuna y la carne de pollo, pero el tema del dólar está solamente dedicado a los Alfredo Sayat, digamos, y a los Pablo Ibáñez, digamos, a los columnistas especializados en Brasil. En la Argentina nosotros tenemos una cuestión de cultura bimonetaria, es una herencia que no nos pudimos sacar de la dictadura militar, del Dame Dos, de Martínez de Oz, los 10 años. Los 10 años de convertibilidad han hecho seguramente han dejado una marca en nuestro ADN, en nuestro comportamiento, y nosotros somos como sociedad, creo yo, por lo menos es una observación que hago, la comparto, somos como el perro de Pavlov, digamos, escuchamos un campanazo y empezamos a salivar, y el campanazo, cada vez que hay un problema con el dólar, la percepción pública, de la opinión pública de la mayoría, es que hay un problema con la economía. Digamos, más allá de que exista o no. Y este problema es previo, hay que decir que la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial comenzó en las primeras semanas del gobierno de Alberto Fernández, cuando inclusive se creía que la pandemia podía existir o que la pandemia siquiera podía llegar. Esto quiere decir, es un problema previo a la pandemia. Está claro, y para mí son dos observaciones que yo hago, hay dos consensos que en esta semana fueron puestos en duda. La idea de sellar la grieta con un sector de la oposición, de distinguir entre alcoholes y palomas, bueno, al final no se terminó verificando con el comportamiento que tuvo Horacio Rodríguez Larreta, distanciándose del gobierno, distanciándose de acordar políticas en común con Kicillof y con Fernández en el peor momento de la pandemia o en los momentos más estresantes de la pandemia.
Y también creo yo, y quizás es importante el aporte que pueda hacer Alfredo, que sos un estudioso del tema, quizás también el gobierno descansó sobre la idea de un acuerdo de buena convivencia con la élite económica, que en definitiva le terminó, o le está terminando, o le está jugando ahora en contra, ya poniendo en debate otras cuestiones que tienen que ver con la marcha del gobierno, la gobernabilidad, porque ya el discurso ya empieza a tener otro vocabulario, si se quiere, que de las dificultades que venía la economía argentina y las dificultades que tenía la economía recuperándose. Bueno, otro de los mitos puesto en duda, que me parece que es un elemento central, se apostaba muy fuertemente en casi que fue el gran mantra del discurso oficialista, a que se arregla la deuda y se arreglan los problemas, como en un gran segundo semestre de Macri, ¿no? La idea de que después de esto viene esto. Y bueno, se arregló la deuda con números muy lisoform, ¿no? 99.9, muy exitoso. Habrá sido exitoso para el gobierno y seguramente para los acreedores, si tuvo ese nivel de aceptación, ¿no? Esto es una observación. Y al otro día las presiones seguían siendo las mismas. Y la última observación, también para profundizarla con vos, Alfredo, que es, siempre se planteó que había que devaluar, lo voy a decir brutalmente, había que devaluar porque la Argentina era cara en dólares. Y hoy tenemos el salario mínimo más bajo de la región, el salario industrial más bajo de la región, las jubilaciones más bajas de la región. La Argentina es un país que hoy Bolivia es un país que nos resulta caro a nosotros, digamos. Ni hablar de Brasil, ni hablar de Europa y ni hablar de Estados Unidos. El deterioro del salario medido en divisas, habría que hacer el cálculo, pero seguramente debe ser en términos reales el más bajo en los últimos 20 años. Habría que buscar la estadística precisa. Esto quiere decir, el otro mito que sostenía la presión devaluatoria es la Argentina es cara en dólares, no se estaría verificando. Y aún así, la presión devaluatoria sigue. ¿Y entonces por qué? Ahí va mi respuesta y también es mi análisis particular, porque es parte de una disputa política. Hay una guerra, digamos, si querés llamarla una guerra política. Digamos, el gobierno, como bien mencionabas vos, que quería tener una suerte de conciliación, superar la grieta, digamos, puso la bandera blanca y la respuesta del otro lado fue que le tiraron misiles a esa bandera blanca. Digamos, y el dólar es esa batalla de disputa política en un escenario estructural, para que no haya confusión, de muchísima tensión en el mercado cambiario. Pero si querés, se puede hacer toda una serie de datos, y que vos lo mencionabas, por ejemplo, el tema de la reestructuración de la deuda, que es positivo, y al otro día fue totalmente ignorado, digamos, y no fue tomado como un factor de mejorar las expectativas. Es porque la disputa va por otro lado, es una disputa de acoso al gobierno. Y me parece que el gobierno tiene que tomar nota, me parece que ya está tomando nota, que está en esa disputa, más allá de que no quiera. Vos querés hacer la paz, el otro no quiere hacer la paz y te sigue tirando con municiones. ¿Vos qué vas a decir? No quiero seguir la paz, y mientras te está barriendo todo tu territorio. Y bueno, es eso. En ese escenario, déjame que entonces ahí pongo una ficha vinculada con lo económico. ¿Quién es un jugador importante? ¿Quién sería un soldado importante? ¿Quién sería, digamos, un batallón importante en esa disputa? Es el Banco Central. El Banco Central tiene respaldo para intervenir en el mercado. Obviamente que complejo. ¿Por qué? Porque tiene pocas reservas. Pero esas reservas las puede administrar. Y claramente ve cómo la está administrando. Tiene instrumentos para administrarlo. ¿Pero por qué digo que tiene capacidad de intervención? Viste que en general siempre se habla de las mesas de dinero. Bueno, los bancos tienen mesa de dinero. Bueno, el Banco Central también tiene mesa de dinero. Y tiene una mesa de dinero que todavía tiene un factor adicional, que como el Banco Central es supervisor de los bancos, también puede relojear a ver qué es lo que están haciendo el resto de los bancos. O sea que tiene una capacidad de intervención importante. Y esa capacidad de intervención importante es que tiene que ejercerla. No puede estar atrás de los acontecimientos. Vamos a poner un ejemplo. Se anuncian las medidas. Anunciada de una forma que está bien, hay toda una lectura de por qué lo hicieron, pero claramente fue fallida. Digamos, como hicieron la presentación, es notable, digamos, la falta de criterio a nivel de la comunicación de un tema tan relevante,
con una reunión informal del presidente del Banco Central a las 7 de la tarde con un grupo de periodistas y después sacando una resolución y que sea la interpretación libre. Pero vuelvo, no solamente a nivel comunicacional. Digamos, el Banco Central anuncia todas esas medidas y al otro día el dólar bolsa contado con liqui y el dólar MEP sube. Digamos, una cosa increíble. Increíble. ¿Por qué es increíble? Explícanos, por favor. Porque puede haber intervenido el Banco Central. El Banco Central tiene, a partir de la reestructuración de la deuda, tiene nuevos bonos. Vamos a ponerle bono 2030, bono 2035. Antes no tenía esos bonos que tienen liquidez y que definen el valor del contado con liqui y el dólar MEP. Entonces lo tenía que hacer bajar. Es el ABC. Yo te lo digo como observador de 30 años de cómo funciona el sistema financiero. Simplemente observador. Ellos son actores durante todos estos años y antes también. Entonces, me parece que tenés que aprender de tu experiencia. ¿Cómo es que vos vas a sacar medidas vinculadas con el dólar y vos vas a dejar que el dólar suba? Sí, la idea era que el dólar baje, no que el dólar suba. Donde vos muestres mayor fortaleza. Bueno, yo manejo el mercado. Yo defino cómo son los precios de algo tan sensible como el dólar. Bueno, el dólar terminó subiendo. Y además tiene herramientas, y ya en un episodio anterior lo mencionaba, esa venta de bonos tiene entre 12.000 a 14.000 millones de dólares, un mercado de bonos, ¿no? En un mercado del contado con liqui que mueve por día 30 millones de dólares. Tenés capacidad de intervención. Como administrás el dólar oficial, tanto el minorista como el mayorista, también tenés que administrar un dólar que es el de contado con liqui y MEP, porque ¿qué es lo que te dicen todos? Hablan del tema de la brecha cambiaria, entonces vos tenés que administrar la brecha en una situación de regulación del mercado cambiario, es obvio. Brecha que es una brecha de casi el 100% en algunos casos, ¿no? No, porque tenés que tomar el contado con liqui, vos el dólar blue, porque el dólar blue, la verdad, todavía mueve muchísimo menos que eso que yo te mencionaba del contado con liqui y el dólar MEP, porque el contado con liqui y el dólar MEP en última instancia ahí operan las empresas, pueden operar las empresas, tanto financieras como corporativas. Entonces ahí es donde también te va definiendo esa tensión con el mundo corporativo. El dólar blue es marginal en dos aspectos. Es marginal porque está fuera de la ley y es marginal también en el total del mercado cambiario. O sea, podés mover la cotización del dólar blue con pocos millones, si se quiere. Sí, pero tampoco, digamos, el dólar blue bajaría si vos el dólar MEP y el dólar contado con liqui vos lo vas bajando, vos tenés que manejar esas expectativas. La forma de poder intervenir sobre las expectativas de ese mercado cambiario es en el dólar bolsa. Y evitar, y que claramente se está perdiendo porque lo entienden muy bien las corporaciones y quienes están jugando a la desestabilización y en esta batalla, que te ponen como referencia el dólar blue. Y el dólar blue no es la referencia. El dólar bolsa es la referencia en esa tensión que existe. Incluso para los precios. No hay traslado a precios. Ya está probado que no hay traslado a precios, pero ¿sabes desde cuándo? Desde el 2010 hasta ahora está probado que no hay traslado a precio vinculado con el dólar blue. ¿Y sabés quién lo terminó de probar, digamos, empíricamente? Uno de los grandes culpables del fracaso macroeconómico del gobierno de Mauricio Macri, que fue Alfonso Prat-Gay. ¿Se acuerdan? Que cuando él, antes de ser ministro, y después de ser ministro, dice, no, los precios ya están acomodados al dólar blue. En ese momento 13 pesos, el dólar oficial estaba a 9.40. Entonces hace el ajuste y dice, no, esos ya estaban acomodados los precios. La cuestión es que tuviste un shock inflacionario cuando te subió el dólar de 9.40 a 13. Entonces, ¿por qué? Porque los precios no están, si querés, casi el 95% de los precios de la economía no están vinculados con el dólar blue. Entonces vos tenés que intervenir sobre el dólar bolsa, ¿pero para qué? Para achicar la brecha. ¿Pero para qué para achicar la brecha? Para manejar las expectativas. Y al manejar las expectativas económicas, vos ahí pasás a tener un juego político con mayor margen. Hacé todo lo inverso y entonces queda frágil. Entonces, además de manejar la brecha con el dólar bolsa, y además definiendo que la brecha es con el dólar bolsa y que el dólar blue no lo es, vos después tienes el swap con China, no es un cuadrito,
No es un cuadrito que tienen y que tiene marcado que son $18.000 el swap con China. Los países utilizan lo que se llaman estos swaps, digamos, estos acuerdos de intercambio de moneda. Y entonces tiene posibilidad de activar ese swap con China, porque incluso también, desde también hace 15 años, los bancos centrales, y el Banco Central de Argentina también, tiene, si querés, swap, vamos a llamarlo, lo llaman repo, con el Banco Internacional de Basilea, con el Banco de Francia. Esos bancos te dan dólares, les pagás una tasa de interés a un año contra garantía de títulos públicos y son utilizados para las reservas. Y eso siempre se utilizó. O sea que también tiene posibilidad de mejorar su capacidad en reservas. Y además, una definición política es sentar a los exportadores en una mesa y decir, señores, usted tiene que liquidar y poner prefinanciación de exportaciones que están en niveles mínimos históricos. ¿Por qué? Porque precancelan pensando que viene una fuerte devaluación. Y si no aceptan, bueno, exponerlos. Si es parte de esta guerra. Exponer, bueno, acá tienen uno de los jugadores que son los que están especulando en contra del mercado de cambio y del dólar y por consiguiente poniendo en riesgo el ingreso de la población. Y por último, es ofrecer a los ahorristas en pesos inversiones atractivas con una tasa de interés que sea positiva, que le gane a la inflación, pero que a la vez también pueda estar atado al dólar. Hace 2 semanas lo lanzó el Banco Central. ¿Alguien se enteró? Nadie se enteró. Y los bancos tampoco lo ofrecen. Entonces hay un combo que explica esta situación de incertidumbre e inestabilidad cambiaria y que se lleva a lo económico y a lo político. Pablo, ¿algo como para cerrar? No, me parece que está completo en el próximo episodio que vamos a hablar de lo que tiene también que ver con la tensión política, con un escenario particular de la tensión que se está manifestando en este tiempo y como bien veníamos hablando, el dólar y la economía funcionan como sensores del clima de los gobiernos y las sociedades, entonces me parece que podemos hacer una especie de link con lo que vamos a charlar en el próximo episodio. Bien, hemos terminado este episodio de Truco Gallo. Hasta la próxima. Gracias, Cuchu Zayate, con una participación estelar. Hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Muchas gracias al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez, donde no quiero ni saber a cuánto cotiza el dólar en Gonet. Un abrazo grande, Totó. Saludos para todos y todas, amigos. Nos volvemos a ver en el próximo capítulo. Chau, chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20.